Hermanos, hermanas, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí sí, ahí sí. Bueno, qué gusto verlos por acá, qué gusto que los oigo por ahí riendo y sonriendo y qué bueno es ver el pueblo de Dios alegre y contento por la mañana. Aunque algunos quisiéramos seguir durmiendo, aunque algunos quisiéramos tal vez hacer otras cosas, pero qué bueno que estamos acá para seguir buscando de Dios a través de su palabra, para seguir aprendiendo de ella. Y hermanos, pues estamos avanzando con este tema de la iglesia que Dios desea. La pregunta la semana pasada era ¿cómo nos vemos nosotros como parte de esa iglesia? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer como parte de su iglesia? Bueno, la semana pasada vimos el tema de que esa iglesia debe de ser caracterizada por el amor. Es la primera característica que debe de tener esa iglesia que Dios desea. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea movido a través del amor. Esta semana pues continuamos con este tema, la iglesia que Dios desea. El tema de esta semana es que Él desea una iglesia firme ante las dificultades. Una iglesia firme. ¿Quién está pasando dificultad? ¿No? Gloria a Dios. Qué bueno que nadie está pasando dificultad. Qué bueno que nadie está pasando necesidad, que nadie está pasando aflicción. Porque créame que hay mucha aflicción en el mundo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana a través de este estudio. Una iglesia que se mantiene firme ante las dificultades. Así que para comenzar, hermanos, vamos en oración. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias en esta mañana. Ciertamente ha transcurrido una semana más. Ciertamente, Padre, tú has mostrado tu misericordia cada día. Ciertamente seguimos aquí a través de esa misericordia, Padre. A través de ese amor demostrado por ti, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, te damos las gracias y te pedimos que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos oriente en esta mañana. Que podamos, Padre, seguir aprendiendo a través de tu palabra. Que podamos quitar toda duda de nuestra mente, Padre. Toda duda que nos esté deteniendo para no seguir enfocados en tu plan, en tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana pidiéndote que seas tú quien nos guíe, que nos oriente, que seas tú quien abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, para atesorarla, bendito Dios. Sí, Padre, seguimos oyendo las noticias de cada día. Vemos las situaciones en países, Padre, que no es permitido la libertad de expresión, que no es permitido el proclamar tu nombre, bendito Dios. Vemos que hay persecución. Vemos que sí, la gente está pasando aflicción, Padre, a través de su fe, a través de creer en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ayúdanos a permanecer ahí en esa fe, en esa convicción, Padre. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que están pasando persecución, Padre. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas. Te pedimos por aquellos que están pasando necesidad, que están en enfermedad. Bendito Dios, tú eres el doctor de doctores. Te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre aquellos que están en enfermedad, Padre, pero sobre todo seguimos confiando en tu voluntad. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos guíe en esta mañana. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, el tema es una iglesia firme ante la dificultad. Yo no sé si alguien esté pasando dificultad esta mañana, si alguien esté pasando aflicción,
si de alguna manera esté pasando persecución. Ciertamente vivimos en un país libre, en un país donde somos libres de opinar, somos libres de pensar lo que queramos pensar, somos libres a veces de hacer lo que queramos hacer. Pero eso no deja de que haya leyes y regulaciones dentro de este país. A veces la persecución no tiene que ser tan drástica, tan dramática de que llegue hasta la muerte. Pero sí puede haber persecución, puede haber burla, puede haber crítica, puede haber tantas cosas que tienen que ver con la persecución de la iglesia. Para eso quiero ver si podemos nosotros definir o cómo definimos cada uno de nosotros el temor. Puede ser que algunos de nosotros tengamos temor a ciertas cosas. Hay gente que tiene temor a quedarse sin trabajo y está atemorizado por eso. Hay gente que tiene temor a no conseguir su sueño en la vida. Puede ser una carrera, puede ser algo personal, puede ser algo material, no sé. Pero hay gente que está atemorizada por ciertas cosas. ¿Cómo definimos nosotros como creyentes el temor? O tal vez no lo hay. Tal vez nuestra fe está bien cimentada en Cristo y no hay temor. La realidad es que las estadísticas enseñan algo diferente. Que hay temor. Que la gente tiene miedo a tantas cosas, a veces tan insignificantes en la vida. Y es lo que queremos definir, cómo nosotros como creyentes estamos definiendo ese temor. O en realidad estamos completamente confiados en el plan de Dios. Nos dice aquí, nadie desea ser perseguido, pero puede suceder y puede manifestarse de diversas formas. Todos hemos oído de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia que pagaron con su vida por el privilegio de ser seguidores de Cristo. Y leemos la palabra de Dios y vemos todos los apóstoles, vemos el fin que tuvieron por creer, por mantener su fe firme, que llegó hasta la muerte cada uno de ellos. Dice, muchos pensamos que la persecución siempre es absoluta y fatal, pero la verdad es que no siempre llega a tal extremo. En Primera de Pedro, el apóstol menciona muchos tipos de pruebas, incluso el ser expatriado, afligido, murmurado, abofeteado, maldecido, ultrajado, vituperado, y esto solo es el comienzo. Si leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos todas las situaciones que él pasó. Encarcelado, golpeado, criticado, murmuraciones por todos lados. Pero nos dice que esto es tan solo el comienzo. La persecución también se manifiesta cuando experimentamos la burla y el rechazo de la sociedad, alguna acción legal o el encarcelamiento. En este momento hay creyentes en todo el mundo que están siendo perseguidos por su fe en Cristo. En el primer siglo, la iglesia en Esmirna estaba pasando por un periodo de persecución por su fidelidad a Cristo. Y en esa experiencia encontramos una lección valiosa. Jesús señaló su propia victoria sobre la muerte para infundirle fuerza a la iglesia y también a nosotros. En los tiempos de tribulación debemos de apropiarnos de la gracia que nuestro Señor provee. Eso es en sí lo que nosotros como iglesia debemos de apoderarnos, de apropiarnos de esa gracia que ya hemos recibido a través de Jesucristo. Pero la persecución es algo
real. Algo que se está viviendo en el mundo entero el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna idea de cuánta gente es perseguida por su fe en Cristo. Las estadísticas dicen que 340 millones de cristianos son perseguidos en el mundo en este día. 340 millones de personas creyentes que están sufriendo persecución. Y nosotros podemos darle la honra y la gloria a Dios que no estamos viviendo algo así. Pero hay gente que está muriendo día a día por su fe, por mantenerse firme en su fe en Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando de esta iglesia de Esmirna. Vamos a estar ahí en Apocalipsis capítulo 2, que es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Capítulo 2, verso 8 al 11, pero ahorita vamos a iniciar con el verso 8 y 9. Si alguien lo tiene, él puede dar lectura. Vemos que esta carta, al igual que la que vimos la semana pasada, comienza de la misma manera. Al igual que la primera carta es dirigida al ángel, al mensajero, al que va a llevar este mensaje, al que lo va a proclamar, al que lo va a compartir. Esta carta, a diferencia de la primera que vimos la semana pasada, es más pequeña, es más corta. Son solamente 4 versículos que en esta carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Pero nos dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nos vuelve a hacer un énfasis al hablar de quién está pidiendo, quién está diciendo que se escriba esto, quién está anunciando esto. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nos está haciendo un énfasis de que Jesucristo está hablando a la iglesia, de que Jesucristo está mandando esta carta dirigida a esta iglesia. No tan solo hace ese énfasis, sino hace énfasis en el sufrimiento que pasó. Al hablar de su muerte y resurrección. Al hablar del sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo en esa cruz. Dice: el que estuvo muerto y vivió. Él es el que dice esto. Él es el que está hablando a la iglesia. Él es el que está ordenando que esta carta sea escrita para la iglesia. Aquí Jesucristo comienza haciendo un reconocimiento, ya en el verso 9. Dice: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. A ver si entendemos eso. A ver si entendemos. Primeramente, Jesucristo está haciendo un reconocimiento de las obras que está haciendo esta iglesia. Está haciendo un reconocimiento de que ciertamente esta iglesia está agradando a Dios en lo que está haciendo. Jesucristo hace este reconocimiento. Dice: yo conozco tus obras, pero no está haciendo ningún reclamo. En otras palabras, Él está de acuerdo con lo que esta iglesia estaba haciendo. Él está feliz, Él está contento en reconocer lo que esta iglesia ha hecho hasta el día de hoy. Dice: yo conozco tus obras.
Pero al reconocer lo que ha hecho, dice, reconozco que también has sufrido. Reconozco que has pasado tribulación. Reconozco que tal vez estás pasando todavía tribulación. Dice, y tu pobreza. Cuando estudiamos un poquito acerca de la iglesia de Esmirna, estaba localizada en un lugar, en un puerto, donde en ese tiempo era una lucha entre ver qué ciudad era la más importante. Y este lugar era un puerto donde estaban tratando de mantenerse en el primer lugar económicamente. Entonces cuando él aquí habla, dice, y tu pobreza. ¿Será que la iglesia estaba en realidad pasando por una situación económica difícil? ¿Será que tal vez era parte de la persecución con la que estaban lidiando? Que tal vez muchas personas, muchos miembros de la iglesia no tenían un porvenir, que en realidad estaban lidiando con situaciones difíciles a través de la persecución, a través de que la iglesia estaba siendo perseguida. Tal vez esta pobreza era consecuencia de la persecución. Pero quiero invitar a alguien a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Si lo tiene, le da lectura, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 6. Ahí podemos ver la referencia que el apóstol Pedro nos hace acerca de este tema. Porque ciertamente en la pobreza es parte de la tribulación, es parte es una dificultad para algunos de nosotros, el no tener tal vez lo necesario. Pero aquí Jesucristo dice, y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. O sea, que no nos enfoquemos en aquella necesidad tal vez materialista, en aquellas cosas que son temporales. ¿Qué nos dice aquí Primera de Pedro? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada, esa herencia que ya está reservada para todo aquel que cree en Jesucristo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Sí, Jesucristo está reconociendo que esta iglesia ha hecho muy buenas obras. Reconoce y entiende que ha pasado tribulaciones, que está pasando necesidades, que está pasando persecuciones. Que hasta cierto punto sí, tal vez hay una necesidad grande, que la gente está en tal vez una necesidad económica. Pero dice que eso no debe de ser nuestro enfoque. Dice, pero tú eres rico. Rico por la herencia de la que nos está hablando el apóstol Pedro. Una herencia, dice, que ya está reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que no tiene nada que ver con lo terrenal. Una herencia que cada uno ya tiene si nuestra fe sigue y si permanece en Jesucristo. Ciertamente en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es la aflicción, es sí la prueba, es la persecución, es lo que sí tal vez la iglesia en algún momento va a vivir. Necesidad, persecución. Pero dice que no nos enfoquemos en eso porque hay algo más allá. Hay una herencia que es más importante de todas las cosas que estamos viviendo, de todas las cosas con las que estamos sufriendo, de todas las cosas que tal vez nos tienen afligidos. Y déjeme hacerle esta pregunta. ¿En qué cosas invierte dinero la gente por temor? Por temor. ¿En qué? Diga una idea. ¿En qué invierte la gente por temor? Alarmas. Alarmas. ¿Quién tiene una alarma en su casa? Todos tienen una alarma en su casa. ¿Alguien más? Aseguranzas. La gente que tiene dinero, ¿en qué invierte? Un búnker, un sótano, por si alguna explosión, por si una bomba, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han conocido gente importante que trae 2, 3 guardaespaldas? Hermana. ¿Está bien? Entonces vemos que en realidad hay mucha gente que invierte mucho dinero en muchas cosas por temor. Por temor. Nuestro enfoque no debe de ser en las cosas materiales. Nuestro enfoque no debe de ser el materialismo. Mi esposa quería decir algo. El seguro de vida. Yo quisiera llamarle a ese el seguro de muerte. ¿Verdad? El seguro de muerte, porque el que se murió, pues ya se murió. Ya no va a disfrutar nada de ese seguro. Alguien más lo va a disfrutar, tal vez. Pero nos preocupamos de tantas cosas en la vida que son temporales. Y con eso no quiero decir que no ponga una alarma en su casa, hermano. Si usted lo hace sentirse seguro, póngala. Póngale doble candado, doble chapa, etcétera. Pero sí vemos que Jesucristo entiende la tribulación y las necesidades de la iglesia. Él no se da por mal entendido de lo que la iglesia puede sufrir o de lo que la iglesia está sufriendo. Pero Él nos dice que no nos preocupemos porque Él ya ha vencido todo. Porque Él ya venció la muerte. Y como dijo mi esposa, el seguro de vida. Si ese seguro me diera más vida. Pero no. Por eso queremos llamarle el seguro de muerte. Porque es cuando alguien va a recibir algo a cambio de nuestra muerte. Jesucristo sigue hablándole a esta iglesia de Esmirna
Y aquí empieza a hablar un poquito más fuerte. En la segunda parte de este versículo 9. Jesucristo también sabía lo que había en el corazón de aquellos judíos que no lo reconocían a Él como el Mesías. Jesucristo entendía lo que había en el corazón de estas personas. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. De los que dicen ser judíos y no lo son. Quiero invitar a alguien a que vaya al libro de Juan, capítulo 8, verso 35 al 49, para entender de qué es lo que Jesucristo está hablando aquí en esta carta. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y no lo son. ¿Qué dice que son? Dice, sino que son sinagoga de Satanás. Sino que son un templo de Satanás. Sino que son totalmente lo opuesto de lo que dicen ser. Y lo que dice ahí, Juan capítulo 8, verso 39 en adelante, dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces esta es la referencia de lo que Jesucristo está afirmando en esta carta. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. De aquellos que dicen conocer la verdad, de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo y simplemente no lo son. Dice, sino que son sinagoga de Satanás. Sino que son el mismo templo del enemigo. Jesucristo está hablando fuerte. Está hablando fuerte a esta iglesia. No sabemos, al parecer había algunas personas ahí dentro de la iglesia, judíos, que decían ser y estar bien firmes en su fe. Y dice, simplemente no lo son. Dice, yo los conozco. Así como conozco todas las obras que esta iglesia ha hecho, todas las obras que sigue haciendo. Conozco toda la tribulación, toda la necesidad que ha pasado, pero también conozco el corazón de cada uno. Entonces vemos el mensaje de Jesucristo para esta iglesia, pero es un mensaje corto, como lo hablamos al principio, simplemente son 4 versículos. 4 versículos a esta iglesia que debemos de entender ¿qué es el mensaje que nos quiere dar? Para Jesús, los judíos que lo rechazaban como el Mesías cometían una blasfemia, pues seguían ofendiendo su majestad divina. Por esta razón afirma que se dicen ser judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás.
el enfoque aquí, hermanos, es el enfoque en esta carta a esta iglesia es la persecución. La persecución. Hemos oído tantas cosas a través de los noticieros, a través de los medios de comunicación, no tan solo en países cercanos como Canadá, como ahora en algún tiempo se oyó en California, aquí mismo en este país, hablando de persecución, de que simplemente ya no querían permitir abrir las iglesias. Esa es parte de la persecución. Esa es parte de detener el proceso, de detener que se siga proclamando la verdad. Y tal vez estamos pensando que estamos muy lejos de ser perseguidos. Estamos muy lejos de vivir algo como lo que está viviendo en el Medio Oriente. Hermano, esto no es para que nos asustemos, esto es para que nosotros reflexionemos en qué es lo que Dios quiere de su iglesia. En qué es lo que Dios espera y desea en realidad de nosotros como parte de su iglesia. Que permanezcamos firmes ante cualquier dificultad, ante cualquier situación. Que podamos defender el evangelio a toda costa. ¿Qué es lo que leímos al principio de lo que nos hablaba el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, el apóstol Pedro? De aflicción, de murmuración, de abofeteado, maldecido, ultrajado, vituperado, expatriado. Dice, eso es tan solo el principio. Eso es tan solo algunas de las cosas que los apóstoles vivieron, de lo que los apóstoles sufrieron por causa del evangelio. Eso es alguna de las cosas que ciertos cristianos están viviendo en muchos países a causa del evangelio. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia podremos permanecer firmes ante esas situaciones de la vida, ante esas situaciones que la pregunta no es si van a venir? La pregunta es cuándo van a llegar. Y nosotros como iglesia, si vamos a permanecer firmes ante tal situación. Quiero invitar a alguien que vaya a Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Si le da lectura, por favor. Hasta ahí, hermano, nada más. Bueno, al igual que la semana pasada en la primera carta vimos los primeros versículos, nos dice algo, y los siguientes pensaríamos que nos diría algo tal vez cercano a lo que se estaba viviendo, pero vemos aquí los primeros versículos, y al leer estos primeros versículos pensaríamos que la prueba está por pasar, o ya ha pasado. Sí, Jesucristo reconoce toda la aflicción que ha vivido la iglesia, reconoce que ha hecho buenas obras, reconoce tantas cosas, reconoce el corazón de las personas, de algunos que simplemente no estaban creyendo en Jesucristo. Y pensaríamos que al leer estos versículos la prueba ya pasó. El versículo 10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Lo bueno viene. Lo bueno está por venir. Es lo que Jesucristo le está diciendo a esta iglesia. Sí has pasado tanta tribulación, pero lo bueno está por venir. Lo difícil en realidad está por venir. Has permanecido hasta ahí. Qué bueno, gloria a Dios.
Pero esto no se ha terminado. Dice, no temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A algunos, hermanos, no todos nos vamos a ir a la cárcel. Algunos pasarán una prueba todavía mayor a la que ya han pasado. Algunos. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero ¿qué es lo que Jesucristo le dice a su iglesia? No temas. No temas. No temas en nada. Permanece ahí, permanece firme, porque Jesucristo es el que nos está dando esa palabra de aliento. Jesucristo es el que nos está dando esa palabra de seguridad. Simplemente nos dice, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Jesucristo hace un llamado a su iglesia a permanecer fiel, a permanecer firmes en toda tribulación, sin importar lo que venga. Dice, no temas. No temas, simplemente permanece ahí, permanece fiel. Hace un llamado a no temer. Quiero invitar a alguien que vaya a Efesios capítulo 6 para ver qué es lo que nos dice acerca de este tema. Efesios 6, verso 11 al 13. Jesucristo sigue haciendo un llamado a su iglesia a no temer. Van a venir situaciones aún más difíciles, situaciones tal vez de preocupación, pero hace un llamado a no temer. ¿Qué nos dice Efesios 6, 11 al 13? Ahí vemos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de este tema, de no temer. Dice, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el que va a traer toda esta persecución? ¿Quién es el que nos va a poner en tribulación? El diablo. Dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Jesucristo simplemente no nos dice todo va a estar bien. Sí, al final todo va a estar bien, pues nos hace entender que sí vamos a padecer, va a haber tribulación, va a haber persecución, pero nos hace un llamado a permanecer firmes y no entrar en temor. No entrar en temor, porque reconoce en realidad quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Dice el diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para que seáis probados. Quiere decir que ahí es donde en realidad vamos a ver si estamos firmes en nuestra fe. Ahí a través de la tribulación es donde podemos en realidad probar nuestra fe. Probar si estamos firmes. Probar si en realidad estamos con la armadura de Dios.
si en realidad hemos tomado esa armadura y la tenemos en nosotros. Pero nos dice que también que toda prueba tiene un principio y un fin. Toda prueba, no, la prueba no es para siempre. La prueba tiene un principio y un fin. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Ahí sí, cuidado, hermanos. Ahí sí yo no quiero animarlo que usted tan solo va a pasar tribulación por 10 días. La palabra de Dios que dice que para Dios un día es como, ¿cuántos años? Como 100. Cuidado. Gloria a Dios si son tan solo 10 días. Gloria a Dios si tenemos que soportar tan solo 10 días de tribulación, de prueba. Pero eso no lo sabemos, hermano. Como tan solo no sabemos quiénes serán los que serán probados. En otras palabras, nos quiere decir que todos en realidad tenemos que estar listos. Todos tenemos que estar firmes para esa prueba. Jesucristo aquí anima a su iglesia a ser fiel y permanecer hasta la muerte. Hasta la muerte. El otro día hablamos de esto. Hasta la muerte. ¿Cuándo es la muerte? No sé. Para cada uno de nosotros es diferente. Para algunos es el día de hoy, para otros mañana, para otros el año que viene, para los otros en 50 años, no sé. Pero dice que seamos fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa, hermanos. Hay una recompensa por esa fidelidad. Hay una recompensa por permanecer firme en las cosas de Dios. Y dice que es la corona de la vida. La corona de la vida. Pero una vida no en este mundo, no en la carne. Una vida eterna. Allá con Dios. Apocalipsis 2:11, para terminar. Esta carta termina al igual que la otra carta que leímos la semana pasada. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, ¿quiere decir que nos vamos a morir otra vez? ¿Cuál es la segunda muerte? ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? En Apocalipsis 20:14 nos habla de esa segunda muerte. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Todo aquel que no aceptó a Jesucristo, todo aquel que no creyó en Él, todo aquel que pasará una eternidad en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Por eso dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todo aquel que permanezca en Cristo, todo aquel que permanezca fiel, sin importar cuánta tribulación, sin importar cuántas cosas podamos pasar, sin importar cuánto el enemigo nos quiera mover de esa fe. Que permanezcamos firmes, que permanezcamos fieles. El cristiano tiene la promesa de obtener la victoria en Cristo, pero también tiene la responsabilidad de pelear la buena batalla. Todos como cristianos tenemos esa promesa.
de la vida eterna. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Eso es lo que nos está diciendo aquí: el que venciere, el que permanezca, el que pelee la buena batalla, ese es el que recibirá la corona de la vida. Ese es el que no sufrirá la segunda muerte. Dice Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida todo aquel que cree en Jesucristo. Tenemos una promesa, pero tenemos una responsabilidad, hermanos. Para concluir, les voy a dar lectura a este párrafo. Cuando Ananías rehusaba atender a Saulo de Tarso, Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, Jesucristo en ningún momento nos prometió que todo iba a ser maravilloso, que no íbamos a pasar dificultades. Jesucristo mismo le aclara a sus discípulos y dice: y pasarán tribulación y pasarán situaciones difíciles, pero dice: pues no se preocupen, porque yo ya he vencido. En otras palabras, que simplemente nosotros como creyentes tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que ser firmes, tenemos que ser fieles a los caminos de Dios. En la vida del apóstol Pablo, tanto como en la nuestra, las aflicciones son parte de la experiencia del cristiano fiel. Las aflicciones son parte de la experiencia del cristiano fiel. Ya que son inevitables, debemos de armarnos con la mente de Cristo para vencer toda duda. Por lo tanto, debemos de recordar que Jesús ya venció a la muerte en la cruz. Su resurrección es la garantía de que cualquier tribulación, en cambio, obra a nuestro provecho. Pablo afirma que la tribulación es momentánea y produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que nosotros podamos vivir en este mundo, hermanos, toda persecución, toda tribulación, no tiene la más mínima comparación con lo que Jesucristo ya vivió, con lo que Jesucristo ya venció a través de su muerte y resurrección. Como iglesia, en esta carta a Esmirna, Jesucristo está haciendo un llamado a simplemente permanecer firmes en toda tribulación, en todo lo que venga, y nos hace la promesa de darnos la corona de la vida. Así de que, hermanos, dice que aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Somos nosotros parte de esa iglesia. Así de que recibamos el mensaje de Dios y permanezcamos firmes y fieles a su palabra. Que Dios me lo bendiga.